Oye, Tomás, ayer estaba observando la reunión del electo y su gente y me acordé de una anécdota, pero no puedo precisar a quién le ocurre. Pero le preguntaron, ¿cuánto tiempo necesita usted para preparar un discurso de 5 minutos? Y dijo, pues 1 semana. Y así sigue, ¿te acuerdas del relato? Pero no, es un norteamericano el que lo dijo. Y cuando le dicen, y uno de 1 hora, ahorita mismo, porque improvisar hay lo que salga. En cambio, el ser somero, el ser categórico en unas cuantas palabras, ahí está la fama de los espartanos, que le dice el enemigo, sigues hablando así y te golpeo. El otro dice, pega, pero escucha. Cosas así de categóricas. Son tantas las flechas del enemigo que oscurecen el sol, que bueno, pelearemos a la sombra. Lacónico, concreto. Y es un poquito más largo, ¿no? Porque le preguntan de un discurso breve, luego uno no tan breve, y así va alargando hasta que llega el momento en que le dice, y un discurso de 1 hora, pues podemos empezar ahorita. Ahorita mismo. Esa es la diferencia. Eso fue lo que se me ocurrió cuando ayer López Obrador trató de explicar algo pues muy confuso, muy amplio, y que tuvimos después que precisar, que compensar. Y lo que resultó es ante la falta de integridad y profesionalismo de la Policía Federal, corporaciones municipales y estatales, declaró que busca conformar una Guardia Nacional para que las Fuerzas Armadas tengan respaldo legal de realizar acciones de seguridad pública en el país y estén bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. De manera que sobre la policía, entiendo yo, va a quedar el Ejército Mexicano. Supongo, porque yo esto no leí, nada más vi la síntesis que decía que Guardia Nacional, como en Europa, en algunos países de Europa como España, pero pues no se había dicho que el ejército no estaba, no era adecuado para trabajos de policía. Exacto. Fue un punto medular que presentó el presidente electo en el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Busca la pacificación bajo 8 puntos, erradicar la corrupción, reactivar la procuración de justicia, garantizar el empleo, educación, salud y bienestar, pleno respeto y promoción de derechos humanos, generación ética de la sociedad, reformular el combatir a las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperación y dignificación y plan de seguridad pública. Bueno, pues las intenciones las he oído antes, cuando va a tomar posesión de su cargo un nuevo mandatario, entre comillas. Ojalá. No queda más que decir que se realice al menos una parte de estas buenas intenciones. Y aquí queda un confuso el que va a ser el papel de la nueva Secretaría de Seguridad Pública Nacional.
si la Guardia Nacional va a quedar bajo el control de la Secretaría de la Defensa, ¿cuál va a ser el brazo ejecutor de la Secretaría de Seguridad Pública que renace a partir del 1 de diciembre? Es decir, no va a haber conflicto ahí entre ambas. ¿Quién tendrá la última palabra? No quedó claro. Está Durazo. Sí, pero... Está Durazo con Sandoval. Pero ¿quién dice la última palabra? Entonces, claro, queda la opción de que el que dice la última palabra va a ser el presidente. Pero entonces va a tener que decidir caso por caso. Porque es el de mayor graduación dentro del ejército mexicano. Así es, él lo recalcó ayer. Claro. Los aplausos estuvieron, si con Peña Nieto no había tan abundantes como él hubiera querido, ayer yo los oí muy lánguidos, como que no les prendió el entusiasmo. Bueno, depende del auditorio, quien haya sido. Pero es que además hemos escuchado ya, esta es la tercera vez que escuchamos promesas de que con eso van a mejorar las cosas y se nos va enfriando la fe en las promesas. Que estará muy desgastado ya el pregonar los nuevos planes. Pues no, siempre es un aliento cuando se inicia una nueva administración, pero lo curioso es que en la serie de soluciones que se dan a esta problemática, ahí entremezclada con todas ellas está la clave de todo, que es la generación de empleos, la generación de ingreso, es decir, resolver el máximo problema que tiene el país, que no ha generado empleo bien pagado durante decenios. Y eso es lo que dio lugar a un desequilibrio en la actividad económica de la sociedad. Pero no es otra la prioridad, la seguridad para los habitantes, que registra el INEGI incluso una muy alta sensación de inseguridad. Y que es el número uno, como en otras épocas ha sido la seguridad en la propiedad privada. Ahora sí es la seguridad en la propia vida del hombre. Yo voy a estudiar, esto no lo he visto, cómo fue el principio de Cárdenas, qué fue lo que prometió, se habló mucho, se habló poco, qué fue lo que cumplió. Supongo que es un parámetro ver cómo fue el principio de Cárdenas. Fue lacónico, fue parco, sí. Fue como decías tú, de aquella gente que prefería decir una sola palabra, sí, o una sola frase. Y quedó como el laconismo de los espartanos. La madre diciéndole al hijo que se va a la guerra, vuelve con tu escudo o sobre él. No, qué duro. Sí sería bueno ver cómo fue el principio de Cárdenas. Recuerden que en la campaña de Cárdenas el principal opositor fue el candidato del Partido Comunista. Él representaba, Cárdenas, el establishment del callismo. Él era el candidato que había puesto el jefe máximo para sustituir al general Abelardo Rodríguez, que no hizo tan mal papel. Pero la campaña no podía haber sido muy alejada de los principios de ese maximato. Solo que los engañó. Sí, exacto. Calles creía que lo podía manejar como había manejado a todos, el jefe máximo. Chamaco, decía. Sí, este hombre
Bueno, pues sí es manipulable. Cuando ya su base social, sobre todo el sindicalismo, cuando él ya se sintió firme, allí la ruptura fue absoluta y allí comenzó Cárdenas. Dice Mario que el punto central es la generación de empleos bien pagados, y tú dices que es la seguridad, y yo creo que están totalmente ligados, porque cuando la sociedad tiene buenos empleos y no necesita estar luchando por fuera por la supervivencia, entonces se da un ambiente de mucha más paz. Mucho del delito, de la corrupción, de todo esto parte de la falta de empleos bien pagados. Entonces creo que si se empieza a solucionar eso, puede empezar por lo menos a bajar un poquito la delincuencia y de ahí seguirnos a fortalecer la seguridad. Pero fíjate que aquí es algo que va entrelazado. Si tú das seguridad, las empresas regresan a los estados que han abandonado porque las condiciones no se daban para que ellos siguieran funcionando bien. Entonces creo que es una cosa con otra. Y algo que me llamó la atención, de que van a dar como un nuevo orden o nuevas leyes, nuevas posibilidades o formas de actuar a lo que sería la Guardia Nacional. Entiendo, cuando se habla de defensa, pienso en ejército. Y entonces esto sería así como algo que no se autorizó muy bien en este periodo presidencial, que fue la ley interna de seguridad. No sé si pensar en que es una nueva forma de retomar ese tema de cómo va a ser la acción del ejército, claro que dándole otro nombre porque no quieren saber nada del sexenio anterior y ahora van a utilizar cosas que se necesitan para que actúe bien el ejército, pero de otra dándole otro nombre, ¿no? Pero dejándolos accionar más libremente. Claro, yo lo que vi es la militarización. Bien eso. Está apoyado en el ejército, pero tampoco le queda de otra. No hay nada que hacer. Es decir, ¿cómo saca el ejército ahorita de las calles? ¿O de dónde saca policías? ¿De dónde saca fuerzas armadas? Solo el ejército. Luego, buenos propósitos. Sí, yo también escuché muy buenos propósitos, pero no escuché cómo. No hay cómo, no hay los cómos puntuales, yo no los escuché. Hay un error común que comete ayer lo explicaba, lástima que no me acuerdo, ahorita me acuerdo quién lo dijo, es un experto, y habla, cuando tú le das dinero a las clases más bajas, les empiezas a dar dinero, creas un círculo de violencia y crimen. Sí. ¿Por qué? Porque las clases más bajas empiezan a requerir satisfactores que antes no tenían. Él pone un ejemplo, empiezan a aspirar a querer un iPhone. ¿Y dónde consiguen el iPhone? En el mercado informal. Porque es para lo único que le acceden, porque el dinero que les llega a las clases más bajas es menos, y entonces empiezan a generar un mercado informal que crece con películas, con iPhone, con aparatos robados, con todo eso. Entonces no es tan solo el crear los empleos y darle dinero a la clase más baja, ¿eh? Cuidado, porque eso está comprobado que genera mucho más crimen. Y solo para terminar, Cárdenas tenía, ya no digamos otro país, tenía otra cuna, tenía otra ascendencia. Él era un general, él venía de otra formación. Entonces irnos hacia allá, quién sabe. Estamos viendo un panorama que tiene López aquí como nadie lo había tenido, de inseguridad, de crisis económica, de enemigos en el extranjero, de enemigos aquí dentro. El ejército era otro, el país era otro, las condiciones políticas era otra, la condición mundial era otra. Aquí es sorprendente a lo que va a tener que enfrentar Andrés Manuel, que sí, por otro lado, yo no pude escuchar el discurso, porque no sabemos cuándo aplaudir.